tardes a todos, soy Isabel Sagastizábal. Bienvenidos a un nuevo episodio de OpenHR Tech Vision. Volvemos con este nuevo formato, con 3 invitados. Os recordamos que hace relativamente poco OpenHR lanzó su nuevo libro, People Analytics contado por expertos. En el anterior episodio hablamos con 3 de los autores, hoy tenemos a otros 3 de los autores y venimos a hablar de las partes que han escrito ellos. Nos van a contar un poco cómo ha sido el proceso de escritura del libro, cómo han desarrollado sus partes y hablaremos también pues, de dudas que nos han surgido leyendo cada uno de los capítulos. Si no tenéis el libro, os invito a que lo solicitéis porque desde OpenHR os pueden mandar el link. Tuvimos la presentación hace unas semanas que fue un exitazo y seguramente, y esperemos, si esta temporada de verano no se nos complica, que podamos tener otro episodio con otros 3 de los autores. Hoy tenemos a Mercedes, a Javier y a Alexis, que nos van a hablar sobre el onboarding y la formación, la gestión de desempeño y la remuneración y beneficios. Vamos a hacer una pequeña presentación de cada uno de vosotros y luego, si queréis, nos vamos dividiendo por los capítulos, pero bueno, que esto al final, como hemos comentado, es una charla entre los 4. Así que, bueno, si quieres, Mercedes, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, pues yo evidentemente trabajo en todo el tema de selección, sobre todo, y onboarding. Soy consultora freelance, llevo como casi 30 años en el tema de gestión por competencias. Y desde que descubrí todo el tema del IA y pues fue a finales del 2022, justo cuando saltó ChatGPT, pues muy dedicada a todo el tema de la IA generativa y a temas de, bueno, pues formación, consultoría para pymes sobre todo, ¿no? Así que... ¿Y tú, Javier? Muy buenas. Yo tengo experiencia en transformación digital y ecosistemas de innovación, casi 20 años de experiencia, trabajando en recursos humanos y también dando servicio al área, y actualmente soy formador en People Analytics e Inteligencia Artificial y desde ahí también director de un máster en The Bridge de Inteligencia Artificial y People Analytics. Alexis. Bueno, quedo yo para lo último. Bueno, encantado de estar aquí con ustedes también. En mi caso, bueno, soy especialista en compensaciones y People Analytics. Un poco mi carrera también empezó ya hace 15 años en el área, siempre en el área de recursos humanos, y con el tiempo, ya los últimos 5 o 6 años, un poco por este tema de la tecnología, todavía ahí sin IA en recursos humanos, ahora mucho más presente, pero fue lo mismo que me impulsó a irme un poco de las áreas más blandas, por así decirlo, especializado en eso, a moverme a todo lo que es tecnología, People Analytics, y bueno, la verdad que me encanta ese mundo y bueno, hoy en día me dedico full a eso. Y has participado en un libro. Exacto. O sea, pues muchas gracias a los 3. Mercedes, empezamos contigo. En el anterior capítulo teníamos a Jorge, que él se ha ocupado de la parte del libro, de toda la parte de selección y atracción de talento. En tu caso es la parte de acogida y formación. Hay un dato que tú nombras, que es el tiempo hasta la competencia. Háblame un poco de ese dato. Yo personalmente no lo había escuchado nunca y me ha llamado un montón la atención. Tengo la definición gracias al libro, pero sí. Me encantaría también saber tú cómo defines este dato. Bueno, cuando tú entras a trabajar en una empresa, tú necesitas un tiempo mínimo hasta llegar a tu velocidad de crucero, vamos a decir, en ser competente en tus funciones, en llegar a ser mínimamente, no mínimamente, óptimamente productivo, ¿no? Entonces, con un buen onboarding, tú lo que puedes hacer es reducir esos tiempos hasta que llegas a esa competencia óptima de media, ¿de acuerdo? Claro, cuando aquí estamos hablando de onboarding no estamos hablando de te doy una taza. Sí, justo. Y después... te doy una mochila y ese es tu onboarding, ¿no? Exacto. No, ese no es el tipo de onboarding que realmente te puede ayudar a integrar a una persona bien en una empresa y a que realmente le ayude a ser más competente. ¿Por qué? Pues porque tiene una persona que le va a enseñar a dónde puede preguntar qué
cosa, dónde puede encontrar qué otra cosa, va a tener preparado su kit de IT, ¿no? Y entonces, claro, son muchas pequeñas cosas que hacen que esté enfocado a lo que es técnicamente, que es para lo que él ha venido, y el resto de temas, pues normalmente se le facilita. Y eso hace que esta persona se integre mucho antes y sepa cómo buscar las cosas y hacer las cosas mucho antes. Incluso el tema de la comunicación corporativa, cómo ha de relacionarse, con quién ha de relacionarse, un poco todo esto, ¿no? Qué interesante. ¿Tú cuál crees que es el tiempo medio de incorporación hasta llegar hasta la competencia? Bueno, eso va a depender muchísimo del rol, por supuesto, exacto, pero... Exacto. Verás, yo empecé mis andaduras muy por el siglo pasado, y el tiempo medio estimado se daba, por ejemplo, para un rol de un técnico, estamos hablando, pues igual en año y medio. Ostras. ¿Por qué es esto? Ahora esto se reduce. Es decir, ¿por qué es esto? Porque tú puedes ser un crack en una empresa, pero cuando te pasas a otra, la cultura corporativa, Totalmente. los procedimientos, cómo te relacionas entre las personas, y además las fases, incluso de épocas de más trabajo, épocas de menos trabajo, hasta que no pasas un año mínimo, tú no lo vas a tener. Totalmente. Entonces, si tú a esto te ayudas, porque es una empresa, por ejemplo, que tú vienes de una empresa que es más o menos lineal en su facturación y pasas a otra que de pronto tiene épocas, pues entonces tú todo esto, hasta que no pasas cierto tiempo, no lo vas a tener. Mascado. Claro, sí, hasta que no pasas por esa fase, ¿no? Exacto, ese ciclo. ¿Cuál es tu ciclo de empresa? Justo. Sí, ¿De acuerdo? sí, sí. Entonces, en función del ciclo de empresa que tú tengas y en función de una buena integración que tú tengas, tú vas a llegar antes a esa reducción. Por ejemplo, un ejemplo que pongo en el libro es Google, ¿no? Google ha reducido cerca de un 25% con un tipo de integración que se llaman los nudgets, ¿sabes? Que son recordatorios, pero que empieza en el momento que dice que sí la persona a entrar en una empresa, y puede durar hasta 6 meses. Y entonces es recordatorios al supervisor, al mentor, al buddy que se llama, al colega que te va a acompañar, y a IT, es decir, a todo. Y después, además, ya le va agendando casi automáticamente todos los temas, no solamente de recordatorio, sino de identificación de necesidades, de desarrollo de competencias, de evaluación. Y claro, cuando tú tienes esto así, ¿qué pasa? Que en vez de tardar un año y medio, igual lo reduces, sí. Sí. Yo en mi experiencia me he dado cuenta de lo importante que es el onboarding y la medición del onboarding, porque nos pasaba eso, que de repente pues había gente que tardaba muchísimo más en llegar a completar el ciclo. Entonces hicimos un plan de 30, 60, 90, súper claro, súper medido, lo que hablabas tú, el tipo de comunicación de la empresa, cómo hacemos las reuniones, cómo damos feedback, cómo recibimos feedback, y para formar a cada persona exactamente igual, y también conseguimos reducir el onboarding a 6 meses. Claro. Y una implicación de los managers impresionante. Y además, yo esto lo comentaba en la presentación, que mi mayor sorpresa es que las empresas que hacen un buen onboarding incluso reducen el absentismo. Por supuesto. Es que está directamente... Es decir, incrementas clima, incrementas la posibilidad de crear equipos de alto rendimiento, reduces absentismo. Sí, totalmente. Va todo... ¿Qué datos, bueno, esto lo comentas en el libro, pero relacionados con el onboarding, para ti, ¿cuáles son los datos más valiosos? Para el onboarding, lo que yo creo que es fundamental es que tú tengas IA que te ayude a identificar esos datos. ¿Qué quiero decir con esto? Es fundamental que tú sepas cuáles son sus puntos fuertes, pero también que sepas qué competencias le vas a tener que apoyar para que haga un match con las tuyas, con las vuestras de empresa. Claro. Hacer un seguimiento absoluto en cuanto es su experiencia. Es decir, igual tú estás haciendo un seguimiento en lo que tú crees que es tu experiencia o la media, claro, y resulta que eso no es lo que necesitas. Tú antes comentabas el tema del feedback y de la comunicación, pero y también
tú tienes que tener presente todo el tema procedimental, que eso quita mucho. Es decir, si tú a la persona le quitas preguntas de ¿cuándo me van a pagar? Uy, totalmente. ¿Qué tengo que hacer Para pedir vacaciones. por ejemplo, ¿qué papá? Y todo eso se lo facilitas, Totalmente. tú vas a tener muchos datos para que no esté pensando en eso que no le da ningún valor añadido y sí esté focalizado en lo que él esté trabajando, en lo que él esté haciendo, claro. ¿Sabes? Entonces, son muchas pequeñas cosas, pero todo depende también muchas veces de las personas. ¿Sabes? Sí. O sea, no, a una persona le va a interesar mucho más. Y esto, todo el tema de tener las necesidades, según Maslow, ¿no? Las necesidades básicas, las respuestas o preguntas sobre necesidades básicas totalmente cubiertas. Para otra va a ser fundamental, por ejemplo, el saber que si trabaja por objetivos, eso le va a garantizar una estabilidad en el trabajo. Es decir, ¿dónde está el nivel de dudas de la persona? Total. Pues ahí vas a tener tú los datos para trabajar sobre las personas. No sé si te he respondido. Totalmente, sí. Nosotros, una de las cosas que hacemos es, durante todo el onboarding vamos haciendo encuestas, ¿vale? Luego cogemos todas esas respuestas y gracias a la IA hacemos un análisis. Vamos haciendo encuestas tanto al manager como al empleado, o sea, como a la persona que se acaba de incorporar. Exacto. También para saber un poco el nivel de expectativas versus realidad, ¿no? Oye, ¿qué te hemos contado en el proceso y qué se está cumpliendo? Exacto. Si el manager también tenía otras expectativas sobre esta persona y a lo mejor tenemos que equilibrar de alguna forma. Y la verdad es que a mí me parece crucial porque yo he visto buenos y malos onboardings. Y es que al final repercute en todo. En todo, está en la productividad. Repercute en el desempeño, repercute en la productividad, En la repercute retención. Y luego volvemos otra vez a tener que contratar. Entonces es como... Sí. Exacto. Y sí, vamos, totalmente de acuerdo contigo. Incluso hay empresas que no solamente hacen las encuestas al manager y a la persona recién contratada, sino a su mentor o mentora, cuando hay mentoría, y a su buddy, e incluso a equipos con los que tienen máxima relación. Nosotros hacemos así como a los peers, ¿no? A los que están cerca. Exacto. Genial, muchas gracias, Mercedes. Pasamos a la otra parte, que es la formación, que a mí esto es un tema que todavía se me sigue atragantando. No consigo saber cuál es el modelo perfecto de formación en una empresa. Tampoco tengo muchos años de experiencia, tengo 8 años de experiencia, pero es algo que se pide mucho y que a mí que todavía no he encontrado como igual que el onboarding sí que es algo que veo que se va mejorando mucho y he visto resultados muy buenos. La formación no veo la respuesta que haga feliz a nadie, ¿no? ¿Cómo podemos saber si una formación ha sido realmente útil? Bueno, a mí la formación desde mi punto de vista tiene que ir muy vinculada al desempeño, a las evaluaciones del desempeño. Es decir, en el momento que tú tienes una serie de competencias, ya sean técnicas o ya sean blandas, y que tú tienes unos comportamientos a nivel de competencias blandas, por ejemplo, que esa persona no hace bien porque no encaja en tu equipo, pues a partir de ahí tú puedes empezar a ver si esa competencia ha subido o no ha subido. Y a nivel técnico, claro, muchísimo más fácil, porque a nivel técnico es decir, bueno, yo sé utilizar esto, pues ahora lo utilizo mejor, sí. Pero a nivel, entonces, ¿qué parámetros vas a poner tú de medición? Y en función de esos parámetros de medición, tú vas a poder decir, y ya no solamente parámetros de medición, causas. Es decir, tú puedes tener una mala relación con una persona y puede ser que no sea la causa el que tú tengas una mala comunicación, sino que tú hay un nivel técnico ahí que tú no estás dando porque no... Imagínate, tú tienes una persona que es un CAM o una persona de ventas y pasa de una empresa que toda la puerta fría y todas las primeras entrevistas se lo hacen y pasas a otra a que tú tienes que hacer eso. Y de pronto empiezas a tener mucha conflictividad porque tú esta parte no la conoces y claro, como además has entrado a un nivel, qué vergüenza decirlo. Claro. ¿Sabes? Entonces, cuando tú eres capaz de identificar las causas
y pones la formación adecuada a esas causas, después es muy fácilmente medible. Claro. Porque ¿sabes? Sale en los resultados, en la productividad Exacto, de la persona. Sí, yo creo que muchas veces también en las empresas se peca con la formación de lo que has dicho tú, de no basarlo en competencias. Es formación a managers, pero si esta persona quiere ser manager, claro, o tiene la porque posibilidad. Está de moda. Hay Claro, que ser resiliente. Exacto, o porque tiene la posibilidad esta persona de llevar un equipo, a lo mejor no, y le estás formando en algo, o no quiere. Yo que vengo de empresa tecnológica lo veo mucho, vengo de trabajar con muchos desarrolladores que no quieren llevar, porque no tienen porque no se ven y porque no quieren, y ven que su carrera puede seguir como individual contributor, ¿no? Bueno, y de hecho yo he trabajado mucho con tecnológicas también. De hecho, mi primera empresa era tecnológica y tenías 2 carreras, técnico y de liderazgo y de people manager, business manager y técnica y de consultor experto, 3 mejor dicho. O sea, ¿qué crees que el error más común en el tema de la formación es no basarlo en las competencias? Para mí, bueno, yo es que soy una fiel seguidora de las competencias. De competencias, porque es que creo que una buena nivelación, una buena gestión por competencias es brutal y te puede ayudar en muchísimo. Me quedo con una frase que dices tú en el libro, que es: los datos sin acción no tienen valor. Que es totalmente cierto. Y ya mi última pregunta, porque tú misma lo has dicho en tu descripción, que ahora estás desde 2022 a tope con la IA. ¿Cómo podemos introducir la IA en la formación? ¿A través de analizar datos sobre las competencias o cómo recomiendas tú? Hombre, depende, si tú tienes una buena integración de IA en tu empresa, entonces, claro, cruza datos, porque además la IA generativa lo que te permite es ese análisis no solamente de datos cuantitativos, sino también de datos cualitativos, con lo cual es que ya lo tienes ahí borrado. Ahora, también se puede hacer de forma manual o semimanual. Es decir, si tú haces una evaluación de competencias y te ayudas de la IA, pues ahí puedes sacar y darte perspectivas que te pueden ayudar a ello. ¿Sabes? Es decir, lo puedes hacer de todas las formas posibles. Genial. Pues muchísimas gracias, Mercedes. Seguimos no te dejamos porque seguimos todos, pero seguimos con Javier. Vamos a hablar de la gestión del desempeño. Yo no pude estar en la presentación del libro, ya os he contado antes por qué, pero sí que me han chivado que te hicieron muchísimas preguntas. Cuéntame primero qué tal tu experiencia en la presentación del libro y si te hicieron alguna pregunta que te puso en una situación incómoda o no. No, incómoda no, Isabel. A ver, primero habría que empezar porque es el desempeño, ¿no? Que es un proceso tan amplio y al final es lo que busca, o lo que se busca también desde recursos humanos, facilitar que las personas estén en el lugar adecuado, que tengan las capacidades que se necesitan para producir ese alto desempeño, ¿no? Y las preguntas, es que al final el desempeño es desde que una persona, entra en una compañía, como comentaba Mercedes, hasta el último día y por supuesto que luego nos compartirá Alexis, conectar con la retribución que debe tener una persona para motivarla, ¿no? Entonces, las preguntas iban en esa dinámica. Porque muchos ven la evaluación de desempeño como una amenaza, como poco humano, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esta narrativa y convertirlo en el desempeño en realmente una oportunidad? Claro, es que quizá deberíamos empezar diferenciando entre desempeño y evaluación de desempeño. Y si tenemos que elegir, ¿qué preferimos? ¿Poner mucho foco en la evaluación de desempeño o poner mucho foco en que los equipos se desempeñen a su nivel más alto? Entonces, en el desempeño tenemos muchos datos, como es todo el ciclo de vida del empleado. Lo que necesitamos es cada organización juntar, ¿no? Crear su propio dataset con toda la información relevante que activa o desactiva, que lo podemos mirar desde ambos planos, el máximo nivel de las personas. Y también, nuevamente, otra diferencia. Podemos hablar de desempeño individual o de desempeño de equipos y del sistema, que ponemos mucho foco históricamente en recursos humanos en el desempeño individual, y también hay unas sistemáticas en la organización, como son la comunicación, los procedimientos,
las relaciones entre las personas, que impactan mucho en el desempeño de cada uno de los individuos. Entonces, ese top-down de mirar cómo está trabajando cada uno, sí, evidentemente en un área de ventas es más fácil ver Sí, objetivos es muy fácil individuales, de ¿no? medir, ¿no? Porque cada uno tiene unos objetivos y yo siempre lo digo. Yo los de ventas, fenomenal, ¿cómo hacemos el resto? Claro, y en el resto, ¿no? En los knowledge workers, que creamos presentaciones, tenemos reuniones, bueno, a veces aportamos, ¿no? Dentro de todo eso y creamos valor. Pues hay que definir muy bien hacia dónde queremos que vayan las personas y, como comentaba Mercedes, qué capacidades, qué habilidades son las que se demandan para hoy y también para mañana, que tenemos un workforce planning Claro, que es algo muy serio, ¿no? Con la velocidad a la que se trabaja hoy en las organizaciones y la necesidad de capacitación en IA también, como comentaba Mercedes, que le complemento un punto, formarse en IA, también conjuga formación e IA. ¿Qué hacemos para que las personas, o desde los negocios y con la visión de recursos humanos, vayan desarrollándose para que las habilidades que se necesiten para el futuro, que en realidad es el presente, pues las vayan teniendo también? sí, me gusta mucho, sobre todo la parte, lo que has dicho tú, que no nos olvidemos no solo del desempeño individual, sino del desempeño de equipo y también que algo que hablabas es de, no nos olvidemos de la parte de la colaboración, del bienestar del empleado, que no es solo la parte de resultados, que es un conjunto de muchas cosas que impacta directamente en la productividad y en el desempeño individual y colectivo de la empresa, ¿no? Mira, escuchándote, es que tenemos el burnout ahí. Bueno, Está íntimamente, es amigo íntimo del desempeño, porque un desempeño muy alto en un pico de trabajo puede derivar en un burnout. Entonces, si vamos teniendo métricas cortoplacistas, podemos generar unos resultados extraordinarios, pero ¿y el siguiente Q? claro. Vamos a tener a las personas, la vamos a tener de baja, van a haber rotado, y luego compensar adecuadamente, tanto económicamente, que bueno, Alexis nos cuenta, como los temas de reconocimiento, que vuelve a ser ese aspecto intangible, humano, de colaboración entre los equipos. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. No, antes de que cambiemos de lo que estabas hablando de equipos, ¿no? Del desempeño de equipos. ¿Qué pasa si un equipo de alto desempeño, con buenos resultados, sin llegar al burnout, al menos todavía, que le va bien, ¿no? Una persona, por X motivo, se va de ese equipo, supongamos que son parecido al fútbol, podría ser, ¿no? Y sin dudas que en el fútbol ya se utiliza, ¿no? Métricas. ¿Cómo hago para reemplazarlo, digamos, ¿no? Con un componente, digamos, o un individuo que ingresa a ese equipo y se acopla bien de la misma manera que estaba el anterior? ¿Cómo ves que hay avances en eso, incluso en organizaciones? Sí, de hecho, mira, me lleva directamente, Alexis, una pregunta a ONA, Organizational Network Analysis, de entender cómo son las relaciones entre los equipos. Anda, interesante. Y ahí podemos ver qué está aportando cada individuo, cómo es la comunicación dentro del equipo. Personas con un nivel de saturación o pequeño o alto, yo siempre tiendo a, como en teoría de colas, a ver extremos, o donde hay un gap mayor o donde la persona está sobrepasada. Entonces, desde ese rol que ocupa la persona dentro de la organización y dentro del equipo, nos da mucha información si queremos sustituirlo, si necesitamos sustituirlo, también para planes de sucesión o de fidelización. Que vuelvo a señalar ahí, y ahora te lanzo a ti la pregunta, Alexis, y así lo hacemos más interactivo. ¿Qué hacemos para valorar el desempeño individual de las personas? ¿Cómo reconocemos ese esfuerzo a nivel de compensación? Bueno, ¿lo quieres ahora? O? Sí, vamos. No, a ver, sin dudas creo que tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? También para los ventas, cuanto más fácil es compensar o reconocer, porque es fácil de medir, es el pasa no pasa, ¿no? Esta persona tenía que vender tanto, lo vendió o no lo vendió. O comisiones, digamos, eso es mucho más sencillo. Ahora, para el resto de los trabajadores, yo creo que cuando notamos, ¿no? estos cracks o estos Messis, o incluso pasa muchas veces en equipos que piensan que todos son Messis o todos son cristianos, ¿no? Ay. O el manager dice eso, pero cómo reconocer esos y cómo fidelizarlos y cuidarlos, creo que
amerita una mirada también holística que incluso escapa a lo que es compensaciones, porque si decimos, bueno, a ver, por X motivo, por verlo con el mercado, por conversar con la persona, por conversar con su líder, creemos que no es un tema de compensaciones de beneficios. Bueno, ¿qué otras cosas están haciendo que esa persona esté fidelizada o no? La modalidad de trabajo, el teletrabajo, el modelo híbrido es lo que más le gusta. No sé, también tiene que ver la etapa de la vida, ¿no? No, bueno, en este momento esta persona necesita más seguridad y no se quiere cambiar por eso. Está bien, se queda, pero se queda dándolo todo, o la gran renuncia, ¿no? Bueno, no, la renuncia silenciosa. Pero o se queda, digamos, ahí, haciendo lo menos posible. Entonces, yo creo que es importante ir detectando esas cosas y cuando ya sabemos quiénes son, ¿no? Los que, por así decirlo, lo que decimos, como el 20-60-20, ¿no? Los 20 que nos hacen la diferencia, cómo cuidarlos, bueno, requiere de esa mirada holística. En lo que es compensaciones y beneficios nos vamos a la pirámide de Maslow. O sea, es algo casi que tal vez no, yo estoy convencido que la compensación no motiva a largo plazo, ¿sí? Es cortoplacista, sin duda, pero sí puede hacer que la persona se me vaya. Sí puede hacer que si no le pago bien, se va. O esto, ¿no? De que hablamos recién de la renuncia silenciosa, de esa que es algo más post-pandémico, de que, bueno, no, me voy a quedar o voy a tratar de utilizar otras horas para hacer otras cosas por mi cuenta y ya no, digamos, como que corté la relación sin irme, ¿no? Porque, bueno, sigo cobrando un sueldo, claro, hasta que no me... Como yo digo muchas veces, un buen salario retiene, no fideliza. Exacto. Entonces... Totalmente, exacto. totalmente. Y si queremos retener, porque ya en sí la palabra es fea, en todo caso que sea con un objetivo. Exacto. Exacto. Sí, Antes sí, lo pensaba también cuando hablábamos de la formación, cuando se decide pagar un posgrado a una persona y generalmente luego se va. Pero en esto, ¿no? De que, bueno, lo quiero retener. Bueno, hay un proyecto muy importante, hay que desarrollar algo de acá a 2 años. Bueno, sepamos que este es el contrato, es 2 años. O sea, de luego esta persona seguramente la perdamos. Y también entender eso, ¿no? De que hay ciclos. Y de que si hay personas que dieron todo en 2 años y se tienen que ir y quieren, digamos, seguir dándolo todo, pero en otro lado, está perfecto. Hay otras personas que estarán 5, personas que estarán 10. Digamos, hay que entenderlo. Es esa mirada holística, ¿no? que has comentado, Alexis, porque necesitamos, volviendo un poco también a desempeño, hacer mediciones más concretas, más precisas en el corto plazo, no esperar a procesos anuales y a la vez conjugar con estrategia y el impacto, pues en el ejemplo de Alexis, de una persona que la empresa le da formación en un posgrado, pues luego querrá esa rentabilidad, ¿no? Resultados, claro. Entonces, sí. combinar esas dos miradas es esencial. Ahí están muchas encuestas y también hemos podido cometer un error histórico de hacer demasiadas encuestas. Uy, sí, estamos saturados. ¿Qué ocurre cuando la tasa de respuesta de una encuesta es el 50%? ¿Qué fiabilidad tiene? Total. O incluso que tenga el 80%, pero estamos diciendo desde Recursos Humanos contestar. Claro, tiene que haber una cierta libertad, un ownership en los equipos. Quizá deberíamos ir hacia conceptos de autonomía, de ownership, para ver que realmente quien está trabajando en su función quiere y está motivado, siente la marca, digamos que se pone la sudadera, ¿no? con gusto, y los famosos valores, ¿no? que también tienen mucho que ver en la fidelización del talento. Sí, me parece, esto lanzo una pregunta al aire a los tres, me parece muy complicado medir la fidelización. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Compromiso dices o...? Sí. Hombre, a mí me parece que tal y como dices, no solamente porque tú hagas un desempeño, sino, por ejemplo, para mí es dar ideas, ¿no? Oye, ¿y habéis pensado en esto que he visto que se puede hacer, no sé qué? Sea o no de tu área, por ejemplo, ¿no? Es decir, son esas pequeñas cosas que día a día dices, bueno, yo quiero más, es lealtad, es compromiso con que la empresa, es decir, si una persona está contenta, su compromiso es que
vaya mejor. La milla extra. Sí, Claro, porque sí. lo que tú quieres es que tu empresa vaya bien para seguir con ella. Ujú. Y que sea un perfil completamente diferente al que comentabas tú, Alexis, Claro. de llevo aquí 2 años, estoy tranquilo y Mm. tampoco... Ujú. Y, Es que y es no lo me peor. preocupo, ¿no? O sea, sí, que tampoco es que esté creando esa persona creando un ambiente tóxico, ni mucho menos, pero simplemente... Yo siempre lo defino como embajadores, Mm. embajadores de... y se identifican rápidamente, que es lo que dices tú, gente que aporta, gente que trabaja en equipo, gente que quiere ayudar, gente que le importa mucho la incorporación de nuevas personas, se siente parte de la empresa, ¿no? Y yo siempre digo, hay que buscar embajadores. No tiene que ser el 100% de la empresa, no vamos a tener el 100% de los trabajadores embajadores. No. Hay gente que va a hacer su trabajo y también los necesitamos, ¿no? Sí, O sea, sí, no, sí. no pasa absolutamente nada. Y esos Pero sí que me parece embajadores- difícil medirlo. Sí, es súper difícil. Perdón, Javi. No, dale, luego Digo, cuento una cosa. y esos embajadores, en esto que estábamos hablando y bueno, en el libro está también explicado de esa manera, ¿no? El ciclo de vida del empleado. Incluso esos embajadores también tienen un ciclo limitado. O sea, Totalmente. ya hoy en día es muy complicado pensar que una persona va a ingresar en un trabajo y se va a retirar en el mismo, ¿no? Entonces, entender eso también hace, primero desde nosotros, desde el sector, pero luego como organización, yo creo que nos hace más saludables. Entender de que una persona fue feliz ¿Qué en fases? la relación. Esto es como digamos, el enamoramiento, ¿no? Exacto. Fue feliz y ahora, digamos, no nos quiere más o vino una persona que le gusta más. Y Digamos, gracias o a que una fue organización. feliz, pudo ser más feliz. Exacto. Y cuando se va, habla bien de nosotros, dice qué buena Exacto. experiencia que tuve, se lo recomienda a los colegas, digamos. Creo que eso es saludable también, ¿no? Porque si no, estamos esperando cosas que nos frustramos. Sí, Ah, sí, se sí. va uno, se va el otro. Bueno, sí, lo importante es cómo fue su recorrido y qué se va diciendo de nosotros, ¿no? Justo. Incluso se va fidelizado. Justo, sí. Nosotros hemos tenido, o sea, yo he visto muchos casos de gente que, por supuesto, yéndose nos ha recomendado y luego está la gente que se ha ido y ha querido volver, que bueno, eso es un tema que puede dar para un podcast entero. Yo de todas formas, Pero que Javi Ay, iba a decir perdona. algo, Sí, creo, Javi. sí. Os comparto. En 2024 hice un estudio de fidelización del talento. Más de 600 datos, multiempresa, que de hecho Alexis participó como embajador. Y ahí, con análisis multivariante, se veían muy bien las causas principales de la fuga de talento, que tenía que ver con no compartir la misión y valores del equipo, claro. con falta de apoyo del responsable y luego un tercer eje que tenía que ver con la relación entre los compañeros. Esto en las encuestas de clima cuesta porque hay un efecto halo, ¿no? en ver los patrones. Sí, Cuando acudimos a herramientas estadísticas, que ahora con ChatGPT podemos pedirle el código en un momento, sí que somos capaces de establecer esos 3-4 drivers fundamentales. Y eso a recursos humanos le da información valiosísima para luego ejecutar planes de acción con los negocios. sí, totalmente. Vamos a ir a Alexis porque no nos hemos centrado en ti, pero bueno, me está encantando que estemos hablando los cuatro, pero sí que me interesa mucho el capítulo, en uno de tus capítulos tú mencionas el riesgo del modelo de intuición. Comenta un poco qué es esto y cómo podemos evitarlo. Bien, a ver, creo que, y seguramente coincidirán conmigo, creo que no es algo solo de compensaciones, sino que es algo que creo que ha afectado un poco a lo largo de la historia la percepción que se tiene, digamos, de recursos humanos a HR, de que o no usamos datos, no nos gustan los números. Entonces, yo tengo un amigo, colega que ahora vive aquí también, que él lo llamaba la teoría de los 5 dedos oscilantes, que decía, como que todo lo que nos venían a preguntar, bueno, ¿cómo está la rotación? ¿Cómo está el ausentismo? Y en realidad, llevándolo al extremo, ¿no? Pero creo que ahí es importante empezar, digamos, de a poco. Y para no caer en la intuición necesitamos, digamos, tomar decisiones con datos. Si yo digo, bueno, ¿cómo estoy pagando a mis trabajadores, a mi compañía? Bueno, primero tengo los míos, ¿sí? Tengo mi formación interna y no tengo límites.
Con lo cual es entender cómo están las personas, tanto su remuneración base, si hay un variable, y cuál es su compensación total, valorizar también los beneficios, ¿sí? Entender si esos beneficios se están usando. Muchas veces las empresas gastan un montón de dinero en beneficios que las personas no utilizan. Totalmente. ¿Sí? Y eso es pérdida completamente, porque el esfuerzo que estoy dando no está llegando a los colaboradores. Entonces, creo que entendiendo todo eso, que ya es un montón porque es información Son muchísimos datos, claro. nuestra, Sí. no hay límites, es un gran paso. Y el siguiente gran paso es cuando empiezo a integrar información externa de las encuestas de mercado. Y ahí yo creo que en el último tiempo se ha hecho un gran avance en el sentido de la libertad que tenemos para trabajarlo, de que antes sí o sí teníamos que ir a comprar información. Yeah. Esa es la realidad. Y hoy en día, más allá de que, y justamente una persona, la otra vez asistí a una persona de una de estas empresas y luego me contactó, donde en realidad ellos también están haciendo avances porque ven eso, de que hoy en día la información, por así decirlo, es mucho más democrática, la de las encuestas, la de los salarios, gracias sobre todo a la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que ese camino hoy en día, si no tengo la posibilidad de comprarlo, o no sé, o digo, no, tal vez no amerita hacer hoy esa inversión, bueno, con la información que está en el mercado, en la web, digamos a través de la inteligencia artificial, ChatGPT, puedo ir teniendo por lo menos parámetros o cierta información para poder comparar. Por lo menos los puestos más, por así decirlo, que más muestra tenemos, más relevancia o más se repiten, ¿no? Entonces eso, sin dudas, puedo empezar a hacer match, digamos, ¿no? Y entender, bueno, estoy pagando bien, no estoy pagando bien. Y luego ya sería ir mucho más profundo y con lo que decía antes Javi, ¿no? Y entender, bueno, con toda esta información, ¿qué es lo que quiero lograr? Bueno, quiero lograr que estas personas, los que mejor trabajan, lo que sea, o los que son los puestos clave, no se me vayan. Quiero entender que estoy pagando bien, bueno, hago foco en eso. O sea, después tengo que hacer un foco, porque no puedo, digamos, analizar todos los días, todo el tiempo, todo. No, claro. Porque cambia, sin dudas cambia. Creo que va por ahí. Sí. Quiero volver a hacer una pregunta a Javier, que se me ha quedado así en medio, que es, no podemos hacer, has dicho, no se pueden hacer evaluaciones anualmente. ¿Cuál crees que es el sistema perfecto de evaluaciones de desempeño, la recurrencia que tienen que tener? Vale, mira. Para tener buenos datos y lo que decías tú, ¿no? No puedo ir cada año de repente... Venimos aquí a ver qué has hecho este año. Me voy primero a otra óptica y luego traigo la evaluación de desempeño. Si hoy en día trabajamos por proyectos y las personas tienen entregables semanales o sprints o reviews cada 2-3 semanas, nos imaginamos esperando a febrero o marzo para decirles hablar de qué tal les fue y qué deben mejorar ahí. Entonces tenemos unos marcos de trabajo donde hay una necesidad de velocidad, de agilidad, de mostrar resultados y de equipos multidisciplinares con perfiles diferentes, ¿no? Dentro de ese proyecto, pues el de recursos humanos, junto a otra persona de tecnología, el consultor externo, etc. Entonces, necesitamos que dentro de los equipos haya un feedback constante, continuo para las implementaciones que están haciendo. Y ya volviendo a la evaluación de desempeño, por un lado necesitamos que los equipos se comuniquen y trabajen juntos. Midamos con más precisión o menos ese desempeño. Y luego tenemos que ir calibrando y favoreciendo con indicadores de desempeño que quien aporta a los proyectos tenga luego un nivel de compensación mayor, ¿no? Entonces tenemos que hacer un mix, un join entre vamos a dejar a los equipos trabajar y que entre ellos se autoorganicen y luego vamos a ver desde el equipo de gestión, o sea, negocio, recursos humanos, cómo empezamos a medir eso. Y luego se sale un poco de ese escaparate, pero también es relevante la parte de comunidad, que haya espacios dentro de las empresas para compartir las mejores prácticas dentro de los proyectos. Porque no solo es una cuestión de valorar y que al final haya una nota, un score de quién lo ha hecho bien, es quién lo está haciendo bien
Claro. le damos la oportunidad, un espacio para que comparta con los demás. Y ahí también activamos en fidelización del talento. Entonces, la parte de desempeño al final es cómo conectamos y generamos esa energía, esa dinámica dentro del ecosistema de la empresa. Sí, que sea continuo, totalmente. Hombre, y yo no sé si te parece, pero es que un buen líder es que lo va viendo. Es evaluación ongoing, quiere decir que es que tú lo vas viendo sin la persona. Tú no puedes esperar a que acabe el proyecto si la persona va regular para no... Bueno, sí, eso por supuesto, yo siempre lo digo, no puede haber sorpresas. O sea, yo cuando se hacen a lo mejor, en mi caso lo hacemos como la oficial que hay con revisión salarial cada 6 meses, y cuando llega alguien que está completamente sorprendido, digo, ¿qué se ha hecho mal aquí? O sea, Claro. algo hemos hecho mal por parte del manager, porque nos ha dado feedback, porque no se ha hecho un seguimiento, porque no se ha evaluado bien las competencias, pero esta persona está completamente, o sea, no sabe, no entiende absolutamente nada de su evaluación, y a mí eso es algo que me está pasando mucho, me imagino, porque no tenemos todas las herramientas ni todos los datos puestos no los estamos analizando bien. Y hay una parte, Isabel, a todos, de conjugar bien la tecnología, las máquinas y lo humano, que no es un reemplazo. O sea, es ¿qué podemos hacer más rápido, más escalable a través de tecnología e inteligencia artificial? Pero sin olvidar que esas conversaciones y ese ojo humano, o incluso esa intuición, la va a poner el manager fruto de un algoritmo que es nuestra red neuronal, que es el que utiliza los LLMs, o sea, es decir, el más complejo de todos, que le llaman caja negra, porque no sabes por qué toma decisiones. Entonces, ese equilibrio y que las personas tengan formación, no sé cómo lo veis. Vamos, totalmente. O sea, es que si no, ¿para qué estamos nosotros? Es decir, no tienen contexto, no tienen emoción, dicen, ¿en qué se diferencia? Dices, pueden ser mejor creativos. No, señores, es que nosotros tenemos toda la situación contextual, emocional, de piel. Esto no lo tiene la IA. Yo soy, vamos. Y somos aquí los 4 muy fans, o sea, muy defensores y formadores, o sea. Sí, totalmente. Quiero seguir con Alexis, perdón, es que estoy como saltando un poco, pero está siendo como muy natural. Sí. Pero sí que es verdad que me gustaría saber cuáles crees, o de qué datos, cuáles son las métricas más relevantes a la hora de hacer un buen plan de remuneración, o háblanos un poco también de los datos de los que tú hablas en el libro. Sí, a ver. Los más importantes para ti. Sí, creo que arranco por la segunda parte, ¿no? Tiene que ver con lo que comentaba antes, ¿no? Creo que es clave. Primero creo que es importante entender qué es lo que quiero lograr o cuál es el problema que quiero resolver, ¿no? Entonces, podría pasar incluso que diga, mira, no estoy haciendo nada de esto, pero la gente está contenta, nadie se está yendo, bueno. Ok, pero si nos focalizamos en compensaciones, vayamos a tener por lo menos la información básica, ¿no? De entender cómo está pagado, digamos, cada persona. Y con la información, el caso que cuento en el libro, es interesante en eso, ¿no? Cómo hacer ese match, digamos, con la información externa, y de qué manera eso luego... digamos, es fácil de mostrar, rompemos con ese mito de que no nos gustan los números, que lo podemos presentar a finanzas o a quien sea, y mostrarles, digamos, hablarles en el mismo idioma, ¿no? Y contar, digamos, nuestra historia y cómo vemos que estábamos. Creo que lo más importante son, bueno, el compa-ratio interno, ¿no? Que nos dice un poco cómo está la equidad interna, el compa-ratio externo. Para verlo si tenemos la posibilidad de tener esta información, y si no, apoyarnos en la inteligencia artificial hoy, para ver cómo estamos con el mercado. A ver, ahí ya se empieza a abrir muchos espacios, porque hay que ver con qué grupo me comparo, ¿no? O sea, con qué tipo de empresas. A nosotros también nos pasa que, al ser una empresa full remote, tenemos empleados en 33 países diferentes.
Sí. Y eso a la hora de hacer el análisis de las remuneraciones es un problema muy grande porque hacemos como un estudio de mercado, o sea, hacemos el estudio de mercado comparado con el externo, pero claro, lo tenemos que hacer por país. Y a lo mejor tienes un empleado en Austria, un Sí. empleado en Polonia, Bueno, sí. pero hay que hacerlo. Bueno, en mi O caso... por lo menos nosotros lo hacemos. En mi caso hoy lo hago, es muy similar. No tengo tantos, pero tengo 10. 10 Sí, países pero 10 diferentes. países diferentes con... Y en algunos sí. casos una persona. Y justo. Pero bueno, dices, esa persona, digamos, merece tener ese análisis como el resto. Sin dudas ahí tal vez no se compre Claro. una encuesta de mercado, pues no tiene sentido. Pero bueno, hoy en día, algo que hace unos años te hubiera llevado búsqueda y búsqueda, charlar con colegas, hoy en día, no te digo que solamente ChatGPT, pero digamos, ChatGPT más un poco de research, dices, bueno, tengo un parámetro al menos, tengo información. Sí. Y lo encuentras más bastante o menos fácil. Sí. Y hago, digamos, por así decirlo, esa comparativa, digamos, con cada puesto. Y luego, yo creo que no hay que dejar de lado, ¿no? Hablando de KPIs, ¿no? Lo que comentaba antes de beneficios. A veces se pone mucho dinero ahí. Entonces, yo creo que lo importante es ser asertivo, ser efectivo, digamos, con esa inversión que se hace en lo que es beneficios y la tasa también de usabilidad. Sí. ¿No? Muchas veces, a un tiempo en un trabajo me pasó que el problema era la comunicación. O sea, entonces decían, no, pero miren, recursos humanos decían, qué buenos beneficios tenemos, pero nadie los conocía. O no conocían la mayoría. No estaban, como hablábamos con Mercedes, la primera pregunta que te hacen cuando empiezas una empresa, Exacto. ¿no? Que es los beneficios, pero tampoco el empleado lo pregunta porque... sí. Claro. Entonces, primero, los conoce. Bien, hoy en día, cuando tenemos muchísimas más herramientas, vamos a suponer que sí. Bueno, desde luego, ¿lo usa? ¿Qué usabilidad tiene eso? Y qué esfuerzos, muchas veces esfuerzos desde el lado de recursos humanos también de mantener esos beneficios, la gestión. Entonces, creo que, digamos, ahí por lo menos ya tenemos con esos 3, 4, digamos, como una visión por lo menos básica de cómo están. Hablabas hace un rato de que los empleados al final, por su momento vital, pues también van cambiando. Yo esto lo he visto con los beneficios. Yo estuve en una empresa en la que se incorporaron gente muy joven, fueron pasando los años y los beneficios que pedían pasaron de, pues a lo mejor... más enfocados en uno mismo, a lo mejor en gimnasio o en cervezas, a, oye, ¿qué pasa con el ticket guardería? Claro. Que eso yo vi todo ese cambio en 4 años, y de repente dijimos, claro, o sea, estas personas están empezando a tener hijos y ya no les importa tanto el que haya un grifo de cerveza, sino si se pueden ahorrar X de la escuela infantil de sus hijos. Exacto. Sí. A ver, es así, yo creo que tiene que ser, por eso tienen que ser, cada vez más los planes son dinámicos y no solo Más como compensación o flexibles, beneficios, todo, la formación, el onboarding, el desempeño. O sea, no podemos decir que algo que no funcionó hoy, listo, me olvido, 5 años va a funcionar, porque no es así. Y creo que con los beneficios tiene que pasar eso, tienen que ser, venimos hablando de beneficios flexibles hace muchos años, pero en definitiva, seguramente entiendo, me parece que se han hecho cosas buenas, se ha avanzado, pero todavía falta. Y por ejemplo, tengo un caso tengo un colega que analizó hace un tiempo también con un estudio cómo qué beneficios de todo el paquete que tenían los vendedores driveaban ventas, o sea, cuáles hacían que realmente vendan impactase más, directamente. impactasen en la venta. Claro. Entonces, digo, cuánto potencial, ¿no? tenemos para seguir trabajando, investigando y en definitiva, como te digo, tiene que ser flexible. Todos somos diferentes, no solo a veces por grupos, bueno, todo lo que comentaba recién Javi también de Lona, ¿no? O sea, si podemos entender eso, bueno, también mucho más fácil es entender qué le gusta o qué necesita la persona, y si no, preguntémosle, aunque estén cansados de encuestas, preguntémosle. Sí, y mirar la usabilidad. Eso también. Y lo que está comentando Alexis también, tema de KPIs. O sea, hay momentos donde nos podemos quedar con 2 o 3 KPIs y simplifican muy bien la foto,
Y hay otros espacios, como es en aprendizaje, que es un punto de partida para una conversación, porque si no, no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Es como cuando coges ChatGPT y dices, tengo una hoja en blanco, voy a decir una primera idea y desde ahí ya pivoto. Sí. Pues con los KPIs también tenemos que calibrar cuando simplificamos o cuando necesitamos algo divergente. Sí, justo, o tener una base que se divida, ¿no? en menores, sí, totalmente. Nos estamos ya quedando sin tiempo, así que voy a ir despidiendo, se me ha pasado volando. Muchísimas gracias, Mercedes, Javier, Alexis. Gracias. Ha sido un placer. Bueno, gracias a vosotros. A los que nos estáis escuchando o viendo a través de YouTube, daros las gracias. Recordaros que está el capítulo anterior también hablando de People Analytics contado por expertos, y cualquier cosa que necesitéis estamos disponibles en las redes, y también el libro, recordaros que está disponible. Otra vez, muchísimas gracias a los tres. Gracias Ha sido por un esta placer. oportunidad. Un placer. Un placer.